Guatemalteco de Seguridad Social. Hoy tenemos una entrevista en estudio. Nos acompaña el diputado Armando Sánchez, diputado independiente del Congreso de la República, quien ha sido uno de los promotores en la investigación y la auditoría a este organismo, que por cierto pues deja mucho que hablar en nuestro país. Diputado, muy buenas noches. ¿Cuál es realmente el panorama que usted identifica en el Seguro Social? Hola, buenas noches. Gracias por permitirme estar en este noticiero y contarle, después de 18 meses de investigación en el Seguro Social, hemos llegado a la conclusión que el Seguro Social está siendo saqueado literalmente por la junta directiva del ICS y por los diferentes directores de los hospitales. Las quejas de los usuarios no son solo por falta de medicamentos, es por falta del apoyo necesario preventivo. El ICS se ha constituido en un botín de Alí Baba y sus 40 aláteres. El ejemplo más reciente es que con mucha tristeza tenemos que contarle al pueblo de Guatemala que hay una bodega repleta de 20 millones de medicamentos vencidos porque fueron comprados a precio de consumidor final en el comercio abierto en los últimos 3 meses para que se vencieran dichos medicamentos. ¿Cuál es la razón de que estos hayan vencido y no hayan sido distribuidos básicamente con los afiliados? Lo que pasa es que han encontrado una forma, un círculo de corrupción que les ha permitido comprar ilegalmente, comprar sin licitación, comprar sin ningún proceso como la ley de contrataciones del Estado lo establece. Por ejemplo, han manoseado perversamente los procesos de licitación. De tal manera que han confrontado a las empresas previamente habladas, digamos, compadre hablado en este tema, y las dos se enfrentan judicialmente por un contrato. Al enfrentarse judicialmente por un contrato, no hay posibilidad de comprar medicamentos, porque el proceso de licitación se interrumpe. De tal manera que eso no lo hacen con los medicamentos baratos. Lo hacen con medicamentos muy caros. ¿Hay genéricos ahí? No, es que eso es lo curioso, porque son medicamentos baratos. Los medicamentos más caros, miren, nosotros denunciamos el año pasado el uso de un medicamento Palidimusab, que se usa en niños, en recién nacidos, neonatos, para el estímulo de sus órganos respiratorios. Un medicamento que cuesta 10.333 quetzales, una ampolla de 3 milímetros. Entonces, ese medicamento sí lo compran mucho, porque es evidente que es un buen negocio. O sea, la medicina para los pacientes del ICS no es un tratamiento, es un negocio. Y hemos denunciado el círculo de corrupción en este proceso. Pero además, por ejemplo, miren, es criminal y es casi una condena de muerte cuando estamos viendo, por ejemplo, que entrampan los procesos para corromper la compra. ¿Por qué? Porque el contrato de 20 millones lo interrumpen y entonces deben comprar libremente. Porque el pretexto es, mire, el paciente necesita su medicamento, no lo podemos dejar sin ese medicamento. Pero ese medicamento parece que tampoco llega. Llega, pero porque como es caro, lo consumen mucho, pero además compran en el proceso de caducidad. Así que se han perdido hasta hoy 20 millones. Y mire lo curioso, y el pueblo tiene que juzgar esto. El partido que gobierne el próximo periodo debe pensar eso, y la pregunta sería, ¿están dispuestos de seguir apoyando a esta banda que está dirigiendo ahora el ICS? Miren, los millones que nosotros denunciamos, casualmente al siguiente día roban en la bodega documentos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora, ¿de qué tipo de salud hablamos para los guatemaltecos? Sí, mire, es una conquista de la revolución del 44.
Los malos representantes de los trabajadores, de la universidad, de la empresa privada, le están quitando la identidad al Seguro Social. Hasta el logotipo le cambiaron. Pero además, lo peligroso es privatizar un servicio tan importante. Ahora, los trabajadores, a todos se les canceló su contrato el 30 de junio, a los permanentes, y se les abrió nuevo expediente, lo que significa que es un despido indirecto. Y por el otro lado, se están contratando servicios de enfermería privados. ¿Dónde quedan los derechos laborales ahí? Es que no existen. ¿Por qué? Porque mire, hemos descubierto una corporación de abogados que han manoseado los derechos y la ley alrededor de todo lo que se les da la gana. Y lo más delicado es que han copado muchas instituciones del Estado y han manoseado, tergiversado, han complicado tanto la defensa de los derechos laborales que el gobierno tiene conflictos ahora. Y el presidente es el responsable. Porque usted sabe, por aquí tengo una nota que el presidente de la República nos envió. ¿Usted cree que esta crisis realmente, aparte de ser institucional, viene a afectar al afiliado? Porque eso es lo que al final de cuentas es lo que quisiéramos dirimir. Es que no llega el medicamento, no llega la atención y son elitistas. En la Antigua hacen un lujoso sanatorio, una clínica lujosa de más de 22 millones de quetzales. Y está bonita. El problema es que no tiene la capacidad para atender y prevenir en el tema de salud a todos los afiliados en Zacatepeques. Entonces, decía mi amigo, yo al que quiero mucho, las obras de relumbrón, que no le benefician absolutamente a nadie, más que al que hace el negocio de la construcción y el que cobra su diezmo. Eso han hecho. Esos canallas dirigen ahora el IX. Ahora bien, se ha rumorado que muchos despidos irían incluso a quienes están presupuestados en un renglón 011, dejando solo el 029, que es de carácter temporal sin ninguna vinculación laboral. Mire usted, el gobierno ya tiene un problema. El próximo gobierno lo va a tener que sufrir igual. Hay sanciones. Nosotros hemos presentado denuncias ante OIT y hemos exigido que se aplique la penalidad en el tema económico a los funcionarios corruptos que han manoseado las leyes. En el IX, que son 4,000 trabajadores a quienes se les ha cancelado el contrato sin ningún tipo de mediación administrativa para comunicarles inclusive. Lo que significa que estamos ingresando al tema de la privatización de todos los servicios y que la capacidad instalada del Seguro Social va a ir a cualquier lado menos al afiliado que paga por el servicio que le presta. ¿Peligran aquí también los jubilados? Mire, lo triste en el tema de los jubilados, y por eso es que, mire, la sociedad guatemalteca ha llegado a tal extremo de hipocresía, porque resulta ser que, y ya lo decían los medios de comunicación, 3 años de este gobierno han tomado 9,000 millones de quetzales del IBS, del programa de invalidez, vejez y sobrevivencia, para comprar bonos del Tesoro y para abonarlos a algunos bancos del sistema. Entonces todos son buenos porque les depositan la plata. Ese no solo está en peligro, es que va a desaparecer si no tiene fondos. Los documentos de bonos son buenos para guardar, para el especulador, para el comerciante, pero para la seguridad social del país. ¿Usted cree que es bueno que usted lo meta en una caja fuerte y que pierda la llave y que la encuentre dentro de 5 años? ¿Cuántos ancianos se van a morir en ese proceso porque no tienen una buena atención, porque además sus prestaciones se reducen cada vez más? Pero el presidente de la junta directiva gana 90,000 quetzales al mes. En su calidad de diputado,
mucho se ha discutido también una ley integral de salud que logre aglutinar pues no solo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sino también a la red hospitalaria, porque al final de cuentas este tema ha sido bastante delicado y afecta a la mayoría de la población, sobre todo a aquellos que viven en las comunidades de nuestro país. Nosotros hemos propuesto, más que eso, una ley que le permita al paciente tener derechos. En este país, ¿quién tiene derechos? Todos. Pero en el tema de la salud, usted va a cualquier lugar privado o público y le hacen cualquier cosa y ¿cómo reclama? Si la ley en el tema de derechos en el ramo penal no establece específicamente, y nosotros lo hemos vivido, y por eso es que proponemos, más que integrar el método, sobre todo en el asunto de salud, que el derecho tenga paciente, porque eso obliga a la prestación de buenos servicios. Pero resulta ser que se lo presentamos al Colegio de Médicos y dijo barbaridad de cosas, pero de los derechos del paciente, ¿quién habla, digamos? Porque integrado el sistema es bueno. De hecho, el país tiene un buen sistema. ¿La cobertura? Mire, la cobertura es cuestión de menos corrupción, de menos diezmos. Ya le comentaba uno. Un hospital en Zagatepec es de 22 millones de quetzales y en Quetzaltenango, por ejemplo, en Trapos de Cucaracha, construyendo un monstruo de hospital, que solo el mantenimiento de ese edificio va a requerir muchos millones de plata, y me parece perfecto, porque es la segunda ciudad del país. Pero, ¿por qué un edificio y por qué no 10 edificios más pequeños para dar una cobertura total? Porque lo pequeño no ofrece mucho negocio, lo grande sí, no se nota. Y es oneroso también. Claro, mire, yo creo que no hemos, digamos, en el tema de salud no hemos ajustado la planificación adecuada que estratégicamente le permita a los guatemaltecos y guatemaltecas estar seguros que van a tener un buen servicio y de calidad en el momento que lo necesiten. Para ir cerrando nuestra entrevista, ¿cuál es la propuesta entonces para que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pues básicamente tenga una mejoría y con eso pues nuestro sistema de salud? Bueno, mire, yo creo que aquí uno de las cosas más importantes es que debemos empezar a despertar la conciencia ciudadana y empezar a exigir nuestros derechos. Y si nos organizamos, esto debe ser de carácter inmediato. Creo que es importante tomar conciencia que los servicios son malos y los funcionarios son malos porque nosotros no exigimos nuestros derechos. Nosotros tenemos el derecho a la salud, lo dice la Constitución Política de la República, y eso debe ser de calidad. Pero además es todo un complemento que nos permita establecer, digamos, para ser más claro, tener un control específico en ese tema. Y yo, además, mire, el tema de corrupción es grave en todos los ámbitos. Nosotros hemos descubierto, porque uno hace su función legislativa, amparado en la Constitución, para fiscalizar, y nos hemos topado con tal manoseo de muchos que al final uno termina teniéndoles miedo. Bueno, nosotros, producto de nuestro proceso de fiscalización, nos vamos a topar en RENAP con una banda de delincuentes. Como la que usted nos comentaba precisamente en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Exactamente, mire usted, contratos de empresas que no son fantasmas, pero que no cumplen pagándole las prestaciones a los trabajadores. La Constitución en el 161 señala que el proceso de juzgamiento a un diputado lleva exactamente pasos puntuales para que producto del proceso de fiscalización no lo condenen a uno, no lo incriminen en casos. Y es un caso que yo tengo personalmente en el RENAP. Ya. Bueno, de esta manera entonces le agradecemos al diputado Armando Sánchez, diputado independiente, que nos ha visitado aquí en T13 Noticias y ha comentado pues parte de la crisis que se da no solo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sino también pues en otras instituciones